¿Qué tal? Bienvenido a un video más de la serie que va a ayudar a eficientar la manera como administras tus almacenes. El día de hoy vamos a ver las normas de orden que deben de aplicarse en cada uno de ellos. Como en otras ocasiones lo hemos mencionado, los puntos que vamos a tratar en este video no están en un orden de importancia, no están en un orden jerárquico. Simplemente los mencionamos y ya dependerá de ti que los analices y que veas cuál de ellos consideras más importante para aplicar en la situación en que te encuentres en este momento. Pues muy bien, vamos a comenzar con el primero de ellos, que es algo muy obvio y que tiene que ver con el horario de trabajo. Básicamente, para comenzar a trabajar con un almacén, debes de definir los horarios de trabajo de acuerdo a lo que más requiera la empresa, lo que más le vaya a servir a la organización. Debes de establecer para el personal un margen de tolerancia para la llegada y para la salida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues simplemente a qué horas deben de comenzar a trabajar dentro del almacén y a qué horas se debe de cerrar el almacén. Muchas veces el horario de atención al almacén va a depender del tipo de empresa en que te encuentres. Entonces, si tu empresa comienza, por ejemplo, su horario de producción a las 8 de la mañana, hay quienes deciden que el almacén tiene que abrir desde las 7:50 de la mañana para que estén completamente listos antes de que se comience la producción. Esto va a depender de cada situación de la empresa, pero recuerda que tienes que establecer el horario tanto de ingreso como de salida de los almacenistas. Y algo que tiene que ver relativamente con lo mismo es el horario en el que vas a poder recibir y entregar material. Sobre todo en las pymes, que es a donde se dirigen estos videos, la mayoría de los almacenes no tienen un horario específico para esto, reciben y entregan material a cualquier hora, ya sea desde que abren hasta que cierran, y muchas veces, por ejemplo, si tu horario de salida del personal es a las 5 de la tarde, son las 4:50 y todavía aceptas que lleguen proveedores para entregar material. Una de las partes estratégicas para la administración correcta de los almacenes es que puedas definir horarios de atención a proveedores, atención a clientes, ya sea internos o externos, para que esto te permita ser más eficiente y que tengas más control sobre el material. El segundo punto tiene que ver con el doble conteo, y esto es una cuestión de seguridad. Aquí se refiere que cada vez que haya algún movimiento de material dentro de tu almacén, o para ser más específicos, ya sea que recibas o entregues material, siempre tiene que haber un doble conteo. Tiene que ser que dos personas diferentes hagan el proceso de revisar que la cantidad de material que estás recibiendo o que estás entregando esté correcta. Y lo más importante, y es algo que estaremos viendo a lo largo de este video y en algunos otros, es que para todo tienes que tener una evidencia física, y esto tiene que ver con sellos y firmas de las personas que están realizando los conteos. Tienes que preparar siempre para tu almacén, tener sellos específicos que te digan en qué momento se está recibiendo el material, y si es más de una persona que realiza este conteo, tienes que tener un sello para la persona 1 y para la persona 2 para poder identificar en qué momento lo hicieron cada una de ellas. Esto te puede sonar como exagerado, pero la realidad es que va a depender mucho del tipo de material que tú manejes, el qué tantos candados quieras ponerle a la mercancía que estés cuidando. Si es mercancía que es de muy fácil movimiento, que cualquier persona se la puede llevar cargando y es muy costosa, ese tipo de controles son importantes que los debas de tener. El punto número 3 tiene que ver con el registro de firmas y va de la mano con el punto anterior. Me ha tocado últimamente que estamos haciendo revisiones de proceso con uno de nuestros clientes, que cuando llegamos a ver cómo se realizaron ciertas actividades, me muestran documentos en los que hay una firma de autorización y una firma de recepción o una firma de solicitud. Una persona que es externa no va a conocer cómo firman todas las personas dentro de la empresa, independientemente que sean gerentes, jefaturas de área, etc. Entonces, algo que se les pide muchísimo cuando se hacen revisiones de proceso, y algo que puede aplicar perfectamente los almacenes, es que tengas una hoja simple donde estén todas las firmas de las personas que están autorizadas a hacer algún movimiento o alguna actividad dentro del almacén. Entonces, tú pones en la hoja la firma, el nombre de la persona, el puesto, e inclusive puedes poner qué es lo que esa persona puede hacer dentro del almacén. Esto te va a ayudar a que, ya sea que estés haciendo una revisión externa o ya sea que tengas a personal nuevo dentro del almacén, puede identificar de manera muy sencilla las personas que pueden autorizar o no ciertas actividades o ciertos movimientos de material, y esto te va a evitar que pierdas tiempo preguntando o que se cometan errores por tener firmas de alguien que no tiene nada que ver con esos movimientos.